Ayer sorprendió a los desprevenidos Janet Yellen, la nueva secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ex titular de la Reserva Federal. Dijo que está trabajando con los países del G20 para acordar una tasa de impuesto a las ganancias mínima a nivel global, para ponerle fin a una carrera de 30 años a la baja de las tasas de impuestos corporativas. ¿No me crees? Escuchala de su propia voz, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro del nuevo gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden. Escucha. We're working with G20 nations to agree to a global minimum corporate tax rate. Estamos trabajando para tener un acuerdo con las naciones del G20 para tener un impuesto mínimo a las empresas, based on a more level playing field in the taxation of multinational corporations. Esto nos va a permitir tener un campo más nivelado en los impuestos a las multinacionales que trabajan en distintos países. ¿Qué quiere Yellen? Lo que quiere es que no haya más competencia entre países para ver quién le cobra menos a estas grandes corporaciones, y por eso terminan las grandes corporaciones ubicándose en los países que le ofrecen mejores condiciones. ¿Qué termina pasando? Lo que denuncia Bernie Sanders en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto pagó de impuesto a las ganancias Nike en 2020? Tira un número. ¿Cuánto valen unas zapatillas Nike? En Estados Unidos valen $120, ponele $100. Bueno, menos que eso. Pagó 0 de impuesto a las ganancias Nike en el ejercicio fiscal 2020. FedEx, otra gran compañía norteamericana que también tiene allá una actividad cuasi monopólica, más importante que la del Postal Service, 0% de tasa corporativa de ganancias. Zoom, la empresa que usamos todos para comunicarnos ahora, para hacer reuniones virtuales, multiplicó, aumentó 4000% sus beneficios el año pasado. Claro, antes era una cosa muy específica, pasó a usarla todo el planeta. ¿Cuánto pagó de impuesto a las ganancias? 0. Hewlett Packard, 0. Edison, una empresa eléctrica importante de Estados Unidos, 0. Duke Energy, una petrolera que tiene hasta acá, en Neuquén, activos, 0. Bueno, lo que denuncia Bernie Sanders, que hasta ahora era como medio un marginal en el Partido Demócrata, un izquierdista, digamos, dentro de los demócratas, es algo que viene diciendo desde hace 20 años, pero que ahora, con la pandemia, se hizo mucho más obsceno, y entonces empieza a ocupar ya el centro del Partido Demócrata, que como sabemos está muy lejos de ser una centroizquierda tal como conocemos nosotros. ¿Y por qué aparece más en el sentido común lo que dice Janet Yellen ahora, o lo que también impulsa, por ejemplo, Liz Warren, la senadora Elizabeth Warren, que era candidata, también precandidata a presidenta por los demócratas, y que lo que propone es, escuchá, un impuesto a la riqueza anual fijo del 2% por encima de $50 millones y del 3% para la riqueza que exceda los $1.000 millones. De vuelta, Elizabeth Warren, ya no una izquierdista de Estados Unidos, sino alguien del establishment demócrata. Repito, propone 2% anual por encima de $50 millones, 3% anual a la riqueza por encima de $1.000 millones. Sería un impuesto a la riqueza para 100.000 yanquis, los 100.000 yanquis más acaudalados, que es un 0,1% de la población. En realidad, entre un 0,05 y un 0,1% de la población. Ese 0,1% nunca se enriqueció más que en estos últimos 30 años. Esos 30 años que dice Yellen, los estados empezaron a competir por cobrarles menos impuestos. ¿Y qué pasó en este año de pandemia específica norteamericana, la revista Forbes? El ranking Forbes lo que muestra es que el ranarios aumentó en $5 billones de los nuestros, o sea, 5 trillones que especialmente aumentaron su riqueza, encabezadas por Jeff Bezos. Quiere hacer pis en botellas para ser más productivos, o sea, no los deja frenar a los choferes que reparta para no frenar esas entregas. La verdad es que esa obscenidad también se ve a nivel local. ¿Por qué? Y bueno, de esa lista Forbes hay un argentino, que es Marcos Galperín, que ocupa el puesto 440 a nivel global, que tiene una fortuna de $6.100 millones y que en estos 12 meses últimos, desde el último ranking de Forbes, o sea, la triplicó.
mantiene un 8% de las acciones de Mercado Libre, la empresa que él fundó y que, bueno, en su mayoría flota en el mercado. El segundo lugar de los argentinos es para los hermanos Roca, los hermanos Paolo y Gianfelice Roca, que suman 3.700 millones de dólares y que también incrementaron. Después viene Alejandro Bulgeroni, que figura como uruguayo, mirá, tiene nacionalidad allí, 3.300 millones de dólares de fortuna. Después vienen los Pérez Companc, después vienen los Ruemers, después vienen los Eurnequian, en fin, todos esos argentinos que te digo tienen fortunas por encima de los 1.000 millones de dólares, o sea, figuran en el ranking Forbes. Y Elizabeth Warren, esta senadora demócrata, dice algo muy elemental cuando defiende este impuesto a la riqueza. Dice, yo creo que una persona preferiría ser rica y pagar 3 centavos por dólar de su riqueza en vez de no ser rica, ¿no? Parece una boludez lo que estoy diciendo, pero acá los defensores de ese 0,1% más ricos hicieron malabares increíbles para argumentar lo contrario. ¿Se acuerdan cuando apareció un economista que decía, pobres los millonarios que van a tener que pagar el impuesto a las grandes fortunas, pobres los ricos? O sea, un oxímoron, una ridiculez total, argumental, y sin embargo la dicen, con la impunidad que da el hecho de decir al unísono lo mismo en todos los medios más poderosos. Claro, vos repetís lo mismo y queda, medio que termina quedando esta idea de que los ricos pagan muchos impuestos en Argentina. Y ojo, hay que tener en cuenta un montón de cosas, incluso cosas que estuve hablando con algunos alcanzados por este tributo en estas últimas semanas. Es cierto que hay subdeclaración por parte de muchos, que hay muchos que viven en el negro más absoluto, que no declaran nada al fisco y nadie los va a perseguir. Es cierto que hay evasión, es cierto que hay ese negreo, pero también es cierto que cada vez que alguien quiere avanzar hacia el lado de la progresividad fiscal, lo acusan de comunista. Y eso realmente nadie me lo puede discutir, nadie me lo puede discutir. Cuando aparecen progresividades impositivas en cualquier momento, gobierne quien gobierne, al toque empiezan las acusaciones de que ese quiere, instaurar el socialismo, de que ese quiere atentar contra la inversión, contra la iniciativa privada. Y de vuelta, insisto, lo está diciendo todo el mundo, todo el mundo. La semana pasada les hablé de Nueva Zelanda, que subió los impuestos a los ricos y el salario mínimo al mismo tiempo. La semana pasada, el 1 de abril, subieron al mismo tiempo las dos cosas. Pero lo está diciendo ahora hasta el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional le pidió a los gobiernos que cierren la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres, que empeoró durante la pandemia de COVID, y que lo hagan, dijo el Fondo Monetario, gastando más en los pobres y gravando más a los más ricos. Pero ojo, y acá hay una advertencia para hacerle a este gobierno: si la recaudan, es para gastarla, porque acá está pasando algo raro, que es que nos dicen que estamos en una guerra, pero que no hay plata para balas. Ayer la FIP informó que en marzo, por 7º mes consecutivo, la recaudación impositiva aumentó por encima de la inflación. Recaudó 72,2% más que en marzo del año pasado. Claro, marzo del año pasado fue cuarentena total, fase 1. Ahora, si se compara la dinámica previa al aislamiento, la dinámica de los primeros 15 días de marzo, tomando la variación interanual de las primeras 2 semanas, lo que tenés es que la recaudación sigue creciendo por arriba de la inflación. Crece por arriba del 45%. ¿Quién gana hoy 45% más que el año pasado? Hay ahí un crecimiento en términos reales de la recaudación. Y el gasto está planchado, sube al 3% interanual en el primer bimestre. Y la verdad, uno se cansa de escuchar, como le escuchamos a Guzmán el domingo, que no va a haber ayudas, que no va a haber IFE, que no va a haber ATP, que no hay plata para cuidarnos en una nueva cuarentena, aun cuando la segunda ola sea durísima. Ahora, ¿no hay plata? De vuelta, lo que ya hablamos varias veces. Si el presupuesto decía 5,5% de crecimiento para este año y vamos a crecer 7%, como ahora estima la mayoría de los economistas, ¿no hay plata? Si va a haber ingresos adicionales como hubo en este marzo por retenciones, que recaudó más del doble que el mismo mes del año pasado, que subió del 6% al 9% de participación en la recaudación total. ¿No hay plata? Bueno, no son días para ahorrar, son días para gastar, son días para nivelar una balanza.